Un silencio interrumpe otro silencio. La voluntad es un río trazando su cauce. La memoria es agua detenida. Dice un epígrafe en la contraportada de La pérdida de voluntad en el agua de Alan Valdés, quien estudió letras españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha sido becario de la Beca Jóvenes Creadores del FONCA 2020-2021. Su obra ha sido publicada en revistas como Punto en Línea, Punto de Partida y Río Grande Review. Y pues bueno, de este libro que está editado bajo el sello Tierra Adentro de Alan Valdés, que nos va a platicar un poco sobre este libro que pues fue ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2020. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Hola, Asael. Pues muy bien, emocionado de ver hacia dónde nos lleva esta conversación. Pues platícanos primeramente tu sentir sobre este premio de esta obra que tengo entendida es tu primer publicación poética. Sí, pues primero, como el premio llegó en un momento como medio crítico como de la historia mundial, que era el 2020, cuando iniciaba la pandemia, no, había un encierro muy riguroso y total, y pues justo llega el anuncio, me lo dan en julio, la primera semana de julio, y como que se encuentran, como que chocan como dos columnas de emociones. La primera es la felicidad de saber que pues, después de haber escrito un manuscrito, de apostarle a la escritura, pues había la publicación en puerta, pero al mismo tiempo, pues está en medio el no saber cuándo se iba a salir, el no saber qué estaba pasando, como el dolor de que mucha gente estaba falleciendo y no sabíamos quién era el siguiente. En fin, como que ocurrió en un momento raro, pero a pesar de eso, pues lo celebré. Y también me ocurrió que dije, bueno, ok, ahora sí, pues esto va a ocurrir. ¿Qué significa entonces para mí la escritura? Y sigo sin poder responderme esa pregunta, pero me vuelvo más o me volví más responsable cada vez que me la hago a mí mismo. ¿Qué significa para mí escribir? Y justo esa pregunta traté de responderla a partir de este libro. Traté de responder qué significa la escritura escribiendo un libro. Y cada vez que escribo es una manera de responder por qué y para qué escribo. Uh-huh. Utilizas al agua y al río como metáfora. Explícanos un poco sobre esta concepción tuya. Claro. Bueno, todo surge de una frase igual y muy mal usada. Los filólogos, yo creo que estarán muy molestos, pero es una frase de Heráclito que es coloquial ahora, que es que nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces, eso es sinónimo de cambio, el cambio es sinónimo de tiempo. Y justo si un río que va fluyendo, un río que se mueve, es el tiempo. Yo pensaba que su antónimo, el antónimo de tiempo, sería la memoria. La memoria es la única manera que tenemos de resistir al cambio, al paso del tiempo, aunque también es una especie como de ficción creer eso, que ficción no es un antónimo de verdad, es unas formas de la verdad. No, no, ficción es igual a mentira. Entonces, justo si la memoria, la imagen del río moviéndose igual a tiempo, su antónimo sería un río inmóvil, un río que pierde su voluntad, un río quieto, estancado o congelado. Entonces, la gran apuesta del libro es que su concepto, memoria, tenga una equivalencia con el concepto de agua. Y durante todo el libro, como ensayo las posibilidades de esos dos conceptos acercándose, encontrándose y contrastándose. Entonces, de ahí deriva la apuesta del libro, de hablar de la memoria a partir de tratar de entender qué es el agua y viceversa. ¿Cómo defines tu poesía? Es decir, el trasfondo métrico de tu prosa.
Este libro sobre todo es una pregunta sobre qué es un libro de poesía, sobre qué es la poesía, sobre qué es vigente en la poesía. Entonces yo diría que este libro en particular es mi manera no de responder a la pregunta por qué es la poesía, sino mi manera de hacer evidente que sobre todas las cosas lo que sobrevive es el gesto poético, lo poético que habita en la prosa, lo poético que habita en el ensayo, en la novela, en el cuento, en el relato, en la crónica. Entonces esta es mi forma de poner sobre todas las cosas a lo poético como el gran elemento importante de la discusión literaria. Y eso, en pocas palabras, a mí me lleva como a proponer un texto híbrido. Eso no lo traduzco yo como una irresponsabilidad, como técnica, sino más bien como una necesidad de mostrar todas mis inquietudes respecto a lo que entiendo como discurso literario. Entonces, en el libro hay una pulsión enorme, sí, por el verso, pero también por la prosa. Entonces, chocan, conviven, se contrastan, se alimentan la una a otra y una es consecuencia de la otra, sino las dos son como elementos que ocurren como de manera a veces amigable y a veces enemistada. Pero así yo definiría este texto. No diría que, que todo lo que he escrito tenga la misma tensión, pero particularmente en mi primer libro, esa es la apuesta. Dentro de esta parte híbrida que mencionas, encontramos frases en inglés y mezclas también por ahí algunas letras de canciones. Claro, Ajá. Platícanos un poco de esto. ¿Son influencias personales? ¿Son líneas que, digamos, entran como parte del texto, que se unen como un hilo conductor? claro. Bueno, la primera razón, como muy acotada a una experiencia personal, es que yo escribí el libro cuando estaba viviendo en Michigan. Ahí vive mi hermana y estuve una temporada con ella. Entonces, estuve yo muy como ensimismado, quiero decir, por la lengua inglesa. Entonces escuchaba mucha música en inglés, sobre todo folk norteamericano, y hay un cantautor particularmente que se llama Sufjan Stevens, él es de Michigan, y uno de sus álbumes pretende hacer una investigación como musical sobre algunas ciudades de Michigan, y a mí me emocionaba mucho escuchar ese álbum mientras yo también recorría ese estado. Y entonces como que esta cosa de relacionar lo lírico con lo geográfico y a partir de ahí darle una huella de identidad a los lugares, pues a mí me emocionó bastante. Entonces mucho de mi proceso de escritura también tiene que ver con la música que escucho. Eso es, hay gente que no puede escribir escuchando música. En mi caso, a mí escuchar música es como un elemento que tengo ahí conmigo cuando voy a leer, cuando voy a escribir. Y entonces hubo ahí un paralelismo. Me volví como muy aficionado a ponerme a traducir las letras. Claro que yo no soy traductor, lo hacía de una manera muy descuidada, pero al final como me gustaban los hallazgos que me daba como prestarle atención a las letras como material estrictamente literario. Entonces allí hay como un primer gesto de absorber una tradición literaria que es el folk norteamericano. Ahora, esto para nada yo lo estoy proponiendo como una revelación, que Bob Dylan ganara el Nobel, pues es más bien ratificar que efectivamente la música, las letras, tienen una pulsión literaria y poética. Yo nada más las volteé a ver y les hice caso. Entonces es como parte del esqueleto y de la huella de identidad del libro, la música. Ujú. Ahora, ocurrió también otra cosa, las partes en inglés, las que están en itálicas, sí son préstamos de canciones o de textos, y hay partes que no están en itálicas que son propuestas mías, igual y la sintaxis es un poco torpe, yo no sé hablar inglés perfectamente, no creo que nunca lo haga, pero justo cuando yo fui también ese viaje implicó como estar en otra lengua, entender otra lengua. Mi sobrino en ese momento estaba aprendiendo a hablar inglés, él nació allá, entonces
es raro porque su lengua materna no es la lengua de mi hermana, es más bien el inglés. Entonces, mientras él aprendía a nombrar el mundo en una lengua que no es mía, pues yo también aprendía a nombrarlo con él. Y entonces había como ciertos momentos, ciertas cosas muy particulares, ciertas conclusiones a las que llegué no en español, sino en inglés. Es una apuesta, evidentemente no, el libro no busca ser bilingüe, solo son pequeños momentos como muy, muy particulares que yo sentí que no podía omitir del gesto del libro y pues bueno, ese fue como más o menos el detrás de por qué hay un poco la intromisión de la lengua inglesa como tal en el texto. ¿Mm? Al final de las páginas hay una tesitura que comienza la mitad de la cruz, la mitad del bautizo, y bueno, son varias páginas en donde esta tesitura de la mitad me hizo recordar también a aquella tesitura de Allen Ginsberg, de Moloch, 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 en frecuentes repeticiones. ¿Qué poetas, qué escritores se reflejan aquí en este libro tuyo? ¿Qué otros escritores, me preguntas? Ajá. Ya, pensando en este libro en particular, pensando en su manufactura, tratando de que los autores que vaya yo a nombrar como que hagan sentido al juego del texto, es primero como mi indagación hacia la prosa poética. Entonces, el primer autor como que me dio cosas, la influencia siempre está ahí, que uno la reconozca es otra cosa y que un abuso de ella es otra cosa, pero todo lo que leemos, todo lo que revisamos, experimentamos de alguna u otra forma acaba siendo material, en mi caso, para la escritura. Y pensando muy concretamente, Gilberto Owen, parte de la generación de los contemporáneos en México, uh, él escribió mucha de su obra en prosa poética, o en poema en prosa, y hay una discusión interesante, pero pues, este no es el espacio para indagarla porque no podría ni responderla. Juan Ramón Jiménez, el poeta español, sobre todo un libro que se llama Espacio, es un texto en prosa poética, que de hecho hay decisiones editoriales donde se ha propuesto en verso, entonces me interesa mucho como que ese registro como más o menos flexible para tener dos formatos. Pienso también en más contemporáneo en Anne Carson, poeta canadiense, no El Príncipe de Asturias, hace un año o dos, no estoy seguro. Y como pensando en unas columnas que yo consultaba en ese momento como para ver si estaba yo entendiendo o copiándole bien a la tradición. Por ahí, pero claro, como ya siendo mucho más honestos con la pulsión real del libro, a mí lo que me dio mucho de su temperamento, ánimo y emotividad, me lo dio la música, el norteamericano, el folk norteamericano, me dio unas pautas, me dio una geografía hasta temática para poder yo entrarle como al libro como tal. Y pues evidentemente ahí hay como verso, ¿no? No hay prosa, pero como esa acumulación, esa tensión entre prosa y verso, pues yo creo que deriva de esos autores y de la música folk. ¿Qué sigue para Alan Valdés después de la pérdida de voluntad en el agua? ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues justo después de que gané, tuve la beca Jóvenes Creadores del FONCA, y tuve la oportunidad de trabajar un manuscrito. Aprendí también a ser más paciente con el proceso de escritura, entonces tengo ese manuscrito ahí muy bien guardado, quizás hasta soy un poco indiferente con él. Uh, Ahorita también tuve el enorme privilegio de igual modo de tener la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es una beca formativa, estoy en un taller de poesía semanal, hay otros poetas, también hay otros escritores de otros géneros. Entonces ahorita más bien estoy tratando de volverme yo muy consciente y reflexivo sobre mis procesos de escritura, sobre por qué escribo, sobre para qué escribo, y creo que si contesto esas dos preguntas, entonces voy a poder yo decir si quiero seguir escribiendo. Me gustaría Entonces, leerte novela, ¿eh? novela, ya me lo han dicho varias veces, fíjate, pero quién sabe a dónde me lleve la cosa. Yo más bien, fíjate que estoy apostándole por seguir como jugando al híbrido, a la hibridación. Ahí encuentro yo unas cosas.
No tanto porque crea que estoy como yo proponiendo algo nuevo, sino porque en ese juego como indeterminado y flexible, como que ahí encuentro la facilidad para enunciar las cosas como las quiero enunciar. Entonces, quién sabe, igual el siguiente texto que yo publique se inclina más hacia una cosa novelística y menos poética. No lo sé, pero me emociona que en realidad esto es una posibilidad de poder escribir bastante y eso es la gran emoción que tengo ahorita. Y siempre está la posibilidad de releer La pérdida de voluntad en el agua porque tiene diferentes interpretaciones. Sin duda, la primera interpretación que yo le di, pues es parte de lo que he estado preguntando, pero pues hay que repetir varias veces la lectura y estudiar tus letras y pues eres un escritor joven, a quien le deseamos y le auguramos que siga representando prestigiosamente nuestras letras mexicanas. Yo te agradezco esta pequeña charla. ¿Algo que quieras agregar, Alan? No, yo más bien muy agradecido por la oportunidad de conversar contigo, Asael, y sobre todo, yo sí creo que el proceso de escritura se termina o adquiere su relevancia concreta con los lectores. O sea, escribir se trata de llegar al lector, pero no llegar como de manera emotiva, sino que acabe leyéndose un texto es cuando se adquiere como el propósito real de la escritura. Y pues nada, me emociona que todo esto sea parte como de eso, de los lectores. Esto se trata de los lectores, no de mí. Y yo más bien muy agradecido con la audiencia y con quien pueda estar interesado en leer el libro. Entonces, muchísimas gracias.